Mi señor, debes creernos. Somos leales solo a ti. Silencio. Vuestra lealtad será probada. Hay una incomodidad silenciosa que todos sienten, pero pocos se atreven a nombrar. La sospecha de que no todos los que caminan a tu lado lo hacen por lealtad. Algo en el tono de ciertas palabras, en la ausencia, cuando el ruido se apaga, en la frialdad que aparece justo cuando dejas de ser útil. Esa sensación no es paranoia, es intuición. Y la intuición, cuando se ignora, se convierte en vulnerabilidad. Aquí comienza el verdadero examen, no de los demás, sino de tu propia lucidez. Durante mucho tiempo nos enseñaron que la lealtad se prueba con tiempo compartido, con risas acumuladas, con promesas dichas en voz alta. Pero el tiempo no prueba nada. La comodidad, si en las personas permanecen, mientras obtienen algo en validación, acceso, protección, identidad, cuando eso desaparece, también desaparecen ellos. No es maldad, es naturaleza humana. Maquiavelo lo entendió con una claridad que incomoda incluso hoy en los hombres. Rara vez son fieles a las personas. Son fieles a sus intereses. La mayoría vive rodeada de vínculos no examinados. Confunden cercanía con compromiso, presencia con apoyo. En apariencia todo funciona, hasta que una decisión altera el equilibrio. Hasta que eliges crecer, hasta que dudas, hasta que te detienes. Entonces, ocurre algo revelador. Algunos se inquietan, otros se enfrían, otros aconsejan desde un miedo disfrazado de prudencia. No te protegen, se protegen de tu cambio. El poder, incluso el poder interno, siempre reordena las relaciones. Por eso la lealtad no se pregunta, se observa, no se exige, se expone. A Maquiavelo no confiaba en declaraciones ni en afectos teatrales. Confiaba en los patrones. Sabía que las personas muestran quiénes son cuando algo está en juego. Cuando apoyar implica un costo, cuando permanecer no ofrece recompensa inmediata. Ahí se rompe la máscara. El primer movimiento no es confrontar, sino retirar. Retirar atención, palabras, energía, no como castigo, sino como silencio estratégico. Observa quién se incomoda con tu ausencia, quién necesita tu validación para existir, quién se vuelve distante cuando ya no eres un espejo. La dependencia emocional no es lealtad, es consumo. El aliado real no se ofende por tu silencio, lo respeta. Luego llega la incertidumbre, hablar de un cambio posible, de una decisión arriesgada, de una dirección no definida. Algunos te acompañarán con calma, otros sembrarán duda, no porque el riesgo sea real, sino porque tu movimiento amenaza su lugar. El falso leal no se opone frontalmente. Insinúa, usa el lenguaje del cuidado para ocultar el miedo. Maquiavelo advertía que muchos prefieren verte estable antes que verte superior. Después, la ausencia completa a no anunciarla, no explicarla, desaparecer lo suficiente para que el ruido se disuelva. Quien solo estaba por conveniencia no sabrá qué hacer sin escenario. El que es leal no necesita público para acercarse. La verdadera lealtad es silenciosa, casi incómoda, porque no busca ser vista. Este proceso duele, no porque pierdas personas, sino porque pierdes ilusiones. Descubres que algunas conexiones nunca fueron profundas, solo habituales, y la costumbre es un sustituto pobre del compromiso. Pero Maquiavelo sabía que ningún poder se construye sin limpieza. Hay un punto en el que la observación deja de ser externa y se vuelve interna. Cuando comienzas a ver con claridad a los demás, inevitablemente empiezas a verte a ti mismo. Descubres cuántas veces toleraste señales evidentes por miedo a quedarte solo. Cuántas veces confundiste historia compartida con confianza real. Esa es una forma silenciosa de autoengaño. Y Maquiavelo
fue implacable con eso. Quien no se gobierna a sí mismo, jamás podrá gobernar nada más. La siguiente prueba es la debilidad controlada. No el colapso teatral, sino una grieta visible. Un momento de duda, de cansancio, de necesidad. Algunos retroceden, no porque no les importes, sino porque solo sabían relacionarse con tu fortaleza. Tu debilidad los confronta con la suya. Eran leales a la imagen, no a la persona. Cuando el pedestal tiembla, buscan otro. Aquí ocurre una revelación incómoda. Muchas personas no quieren tu bien, quieren tu estabilidad. Te prefieren predecible, manejable, constante. Tu evolución les exige adaptarse, y eso requiere esfuerzo. El falso aliado intenta anclarte al pasado, no por amor, sino por comodidad. Maquiavelo lo habría llamado un acto de autopreservación disfrazado de afecto. Luego llega la prueba más fría, a la oportunidad de traicionarte. No algo dramático, sino algo sutil. Una ventaja pequeña, una información compartida, una ganancia silenciosa. Observa si advierten, si ocultan, si justifican. Los valores reales aparecen cuando nadie está mirando. Las palabras pueden ensayarse. Las decisiones, no. En este punto, muchos fracasan emocionalmente. Ven la verdad, pero no actúan. Permanecen por nostalgia, por culpa, por esperanza. Ese es el error más común. La lealtad no es algo que se negocia después de ser violada. Si alguien te falla cuando el costo es bajo, te abandonará cuando sea alto. No es crueldad cortar, es higiene mental. Maquiavelo no era un defensor de la dureza innecesaria, sino de la precisión. El corte debe ser limpio, sin explicaciones largas, sin discursos morales. El silencio es más poderoso que la acusación, porque no deja espacio para la manipulación. Cuando explicas demasiado, entregas control. Cuando te retiras con calma, conservas soberanía. A medida que el círculo se reduce, algo extraño ocurre. El ruido disminuye. No hay drama, no hay confusión constante, no hay necesidad de justificar cada movimiento. Lo que queda es espacio. Y ese espacio no es vacío, es claridad. Empiezas a pensar mejor, a decidir con más firmeza, a confiar en tu criterio, sin la interferencia de opiniones interesadas. Aquí comprendes una verdad esencial. No necesitas muchos, necesitas reales. Una sola presencia firme vale más que 10 apoyos condicionales. La lealtad auténtica no es intensa, es constante. No promete, actúa, no exige, permanece. No se anuncia, se demuestra en ausencia. Y con cada persona que se va, no pierdes fuerza, la concentras. El poder no crece en multitudes, crece en estructuras limpias. Eso también lo sabía Maquiavelo. La estabilidad no viene de la cantidad de aliados, sino de la calidad de los pocos que resisten la presión sin romperse. En este punto el proceso deja de tratarse de los demás y se convierte en una arquitectura interna. Ya no observas con ansiedad, observas con neutralidad. No esperas decepción, ni la temes. Simplemente registras. Esa distancia emocional no es frialdad, es madurez. Maquiavelo entendía que el mayor error del poder es el apego emocional a quienes aún no han sido probados. Empiezas a notar patrones con rapidez. ¿Quién solo aparece cuando todo va bien? ¿Quién cambia de tono cuando tu dirección se vuelve incierta? ¿Quién necesita recordarte lo que hiciste por ellos? Porque sin deuda no saben quedarse. Estas señales antes pasaban desapercibidas porque estabas ocupado sosteniendo vínculos. Ahora no, ahora ves. La verdadera lealtad se manifiesta en la ausencia de cálculo. No pregunta qué gana, ni cuánto durará, ni si conviene. Simplemente actúa de acuerdo con principios san. Por eso es tan rara. La mayoría de las personas no opera desde valores, sino desde adaptación. Se ajustan a lo que el entorno premia. Cuando el entorno cambia, ellos también. Aquí comprendes algo fundamental. No todos los que fallan son malintencionados. Muchos son débiles.
No soportan la presión del cambio, la incomodidad del silencio, el peso de la incertidumbre. Pero la debilidad también es un riesgo. Maquiavelo nunca confundió compasión con confianza. Puedes comprender sin permitir acceso. A estas alturas, ya no explicas tus decisiones, no porque quieras parecer misterioso, sino porque ya no necesitas validación. El silencio deja de ser una táctica y se convierte en un estado natural. Hablas cuando es necesario, no cuando es emocionalmente conveniente. Esa contención crea autoridad sin esfuerzo. Empiezas a seleccionar con lentitud. Observas durante más tiempo del que hablas. Pruebas sin anunciar. Retiras sin dramatizar. Das oportunidades pequeñas antes de entregar espacios grandes. No por desconfianza crónica, sino por respeto a lo que estás construyendo. Todo lo que vale algo requiere protección. El cambio más profundo ocurre cuando te das cuenta de que ya no temes quedarte solo. La soledad deja de ser amenaza y se convierte en refugio. Desde ahí, cualquier presencia es una elección, no una necesidad. Y solo desde esa posición puede existir lealtad real, porque nadie está obligado a quedarse. Maquiavelo veía el autocontrol como la forma más alta de dominio. No dominar a otros, sino gobernar las propias reacciones. No ceder a la ira cuando alguien falla. No caer en la nostalgia cuando alguien se va. No negociar con quien ya mostró su límite. Eso es poder silencioso. Ahora entiendes que cada relación es una frontera. No todos pueden cruzarla. No todos deben. El error del pasado fue abrir sin examinar. El aprendizaje es cerrar sin rencor. Lo que queda es liviano, preciso, firme. Y por primera vez, tu entorno deja de drenar energía y comienza a sostenerla. Aún no es el final del proceso, pero ya no hay confusión. Hay dirección, y esa claridad, una vez adquirida, no se pierde. Con la claridad, llega una forma distinta de calma. Ya no reaccionas a cada gesto, ni interpretas cada silencio como amenaza. Has entendido que la mayoría de los movimientos ajenos no requieren respuesta. La indiferencia estratégica no es desinterés, es control. Maquiavelo consideraba que quien responde a todo termina siendo dirigido por cualquiera. Empiezas a vivir con menos explicaciones y más coherencia. Tus acciones ya no buscan aprobación, ni evitan conflictos innecesarios. Simplemente siguen una línea interna que no necesita ser defendida. Esto incomoda a muchos, porque la coherencia expone la inconsistencia ajena. No todos se alejan por deslealtad. Algunos se van porque ya no pueden manipular. La noción de traición también cambia. Ya no la ves como un evento dramático, sino como una información. Algo se revela, se registra y se actúa en consecuencia. Sin ira, sin venganza. Maquiavelo sabía que la emoción desbordada es una debilidad que otros pueden usar. El desapego es una forma de protección. En este punto, tu círculo no se define por cercanía emocional, sino por alineación de valores. No necesitas estar constantemente en contacto para sentir seguridad. La lealtad real no se oxida con el tiempo, ni con la distancia. Se sostiene en la conducta, no en la presencia constante. Empiezas a proteger tu tiempo con una precisión casi quirúrgica. Cada conversación, cada compromiso, cada alianza pasa por un filtro silencioso, suma o dispersa. No desde el ego, sino desde la estrategia vital. Lo innecesario comienza a sentirse pesado. Lo auténtico, ligero. Aquí ocurre algo crucial. Ya no intentas ser comprendido por todos. Entiendes que la comprensión masiva es superficial y costosa. Prefieres ser claro para pocos que aceptado por muchos. Maquiavelo escribió para quienes podían soportar la verdad, no para quienes necesitaban consuelo. El pasado pierde fuerza, no porque lo niegues, sino porque ya no gobierna tus decisiones. Los vínculos que terminaron no regresan como fantasmas emocionales. Fueron lecciones, no pérdidas. El error no fue confiar,
sino no ajustar a tiempo. Ahora ajustas, sin culpa. Empiezas a notar que tu presencia genera respeto, incluso en silencio. No porque intimides, sino porque no estás disponible para el caos. Las personas sienten cuando alguien no necesita demostrar nada. Esa autosuficiencia tranquila es más poderosa que cualquier discurso. Te vuelves selectivo, no rígido, abierto, pero no expuesto, disponible, pero no accesible a cualquiera. Esa frontera clara crea orden interno. Y el orden, como sabía Maquiavelo, es la base de toda estabilidad duradera. El proceso continúa, pero la dirección ya es irreversible. Has dejado atrás la confusión emocional. Ahora operas desde una calma que no depende de otros. En esta etapa ya no hay lucha interna. No discutes contigo mismo cada decisión, ni buscas señales externas para confirmarte. La duda ocasional existe, pero no te gobierna. Has aprendido a confiar en el patrón, no en la excepción. En comportamiento repetido, no en gestos aislados. Eso cambia todo. La lealtad deja de ser una preocupación constante, porque ya no entregas acceso prematuro. Nadie entra sin pasar por el tiempo, la presión y la coherencia. No hay prisa. Maquiavelo comprendía que la impaciencia es una debilidad estratégica. A quien se apresura a confiar, se apresura a perder control. Tu lenguaje también cambia. Hablas menos de planes y más de hechos, menos de intenciones y más de resultados. No ocultas por miedo, sino por disciplina. Entiendes que no todo pensamiento debe convertirse en palabra, y no toda palabra debe compartirse. El silencio selectivo se vuelve una forma de inteligencia. Empiezas a ver con claridad cómo muchos vínculos se sostenían en el desequilibrio. Dabas más de lo que recibías, escuchabas más de lo que eras escuchado, comprendías más de lo que te comprendían. Eso ya no ocurre. No porque exijas reciprocidad explícita, sino porque ya no aceptas asimetría crónica. Aquí se produce una transformación profunda. Ya no necesitas que nadie te elija. Tú eliges, y eliges desde la calma, no desde la carencia. Maquiavelo sabía que quien teme perder personas termina siendo gobernado por ellas. La libertad comienza cuando la pérdida deja de ser una amenaza. La soledad, que antes parecía un castigo, ahora se siente como un espacio de orden. No estás aislado, estás centrado. Desde ahí cualquier relación es un complemento, no una muleta. La lealtad auténtica solo puede existir entre personas completas, no entre dependientes emocionales. Tu tolerancia al teatro social desaparece. Las exageraciones, las promesas vacías, las demostraciones innecesarias te resultan evidentes. No las atacas, simplemente no participas. Esa retirada silenciosa es más efectiva que cualquier confrontación. El ruido se apaga cuando no encuentra eco. Empiezas a notar que incluso quienes antes dudaban de ti, ahora miden sus palabras. No porque les debas algo, sino porque perciben que ya no operas desde la reacción. La estabilidad interna crea un campo de respeto. No se impone, se percibe. No hay arrogancia en este punto. Hay sobriedad. Has visto demasiado como para necesitar fantasías sobre las personas. Sabes que la mayoría actuará según conveniencia si no hay estructura. Por eso construyes estructura en límites claros, ritmos claros en expectativas implícitas, basadas en conducta. Maquiavelo entendía que el verdadero dominio no consiste en controlar a otros, sino en no ser controlable. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí. Ya no eres manipulable por culpa, por nostalgia, por halagos, ni por miedo al abandono. Has cerrado esas puertas desde dentro. Aún falta el último tramo, pero lo esencial ya está consolidado en claridad, sin dureza, distancia sin frialdad, control sin rigidez. El terreno está limpio para la forma final de dominio. Ahora, la transformación se vuelve silenciosa incluso para ti. Ya no la narras internamente, simplemente ocurre. Las reacciones que antes surgían de forma automática ya no aparecen. Donde antes había impulso, ahora hay pausa. Donde antes había necesidad de explicar,
Ahora hay decisión ejecutada. Esto no es represión, es integración. Has incorporado el control como parte de tu identidad. Empiezas a comprender una verdad más profunda que Maquiavelo insinuó entre líneas. El verdadero poder no se siente como tensión, sino como estabilidad. No hay urgencia por imponerse, ni por defenderse. Quien está seguro de su posición no necesita demostrarla. La dominancia auténtica es tranquila porque no teme ser desafiada. Tu relación con el conflicto cambia. Ya no lo evitas, pero tampoco lo persigues. Si aparece, lo manejas con precisión, sin carga emocional innecesaria. Sabes cuándo hablar y cuándo retirarte. Sabes cuándo corregir y cuándo dejar que alguien se exponga solo. La paciencia deja de ser pasiva y se vuelve estratégica. También cambia tu relación con el pasado. Ya no revisas conversaciones antiguas, buscando explicaciones. No reconstruyes escenas para entender que falló. Entiendes que lo que falló era inevitable, porque no todos estaban destinados a acompañarte en esta versión. El pasado pierde autoridad sobre el presente. Empiezas a confiar profundamente en tu capacidad de estar solo, no como una postura, sino como una certeza. Si todo se detuviera mañana, si todas las voces se apagaran, seguirías en pie. Esa seguridad interior elimina el miedo que antes distorsionaba tus elecciones. Ahora eliges desde la fortaleza, no desde la prevención. La lealtad que permite cerca de ti es escasa, pero sólida. No necesitas comprobarla constantemente, porque ya fue probada. No necesitas vigilar porque el vínculo no depende de supervisión. Es mutuo, sobrio, funcional. No interfiere con tu claridad ni exige sacrificios innecesarios. En este punto, incluso la traición pierde su poder simbólico. Si ocurre, no te destruye, ni te amarga. La ves como una confirmación tardía de algo que ya sabías. Actúas, ajustas, sigues, sin dramatismo, sin rencor. Maquiavelo entendía que el resentimiento prolongado es una forma de esclavitud emocional. Te vuelves extremadamente difícil de desestabilizar. No porque nada te afecte, sino porque ya no reaccionas desde la herida. Reaccionas desde la evaluación. Esto desconcierta a quienes estaban acostumbrados a provocarte o a manipular tus emociones. Ya no encuentran acceso. Empiezas a operar desde una identidad compacta, no fragmentada, en versiones para distintos entornos. Eres el mismo, en presencia y en ausencia. Esa coherencia interna es lo que finalmente genera respeto duradero, ¿no? El miedo, no la simpatía, la previsibilidad ética combinada con firmeza. Aquí se consolida algo irreversible. Ya no buscas dominar a nadie, no lo necesitas gobiernas a ti mismo. Y eso es suficiente. Todo lo demás se ordena alrededor de ese centro estable. Y cuando eso ocurre, el mundo deja de sentirse amenazante y comienza a sentirse manejable.